Mi propia madre se levantó en la corte, me señaló y gritó que yo era mentalmente incompetente. No dije una palabra. Entonces, el juez se inclinó hacia adelante y le hizo una pregunta al abogado de mi madre y todo cambió. Mi madre no dudó. Tomó aire, ajustó su costoso pañuelo de seda y se preparó para reforzar la mentira que había construido durante una década. Yo solo miraba una profunda marca en la mesa de roble, contando los segundos. En mi mundo, quien grita primero suele ser quien más tiene que perder. Ahora, sentado con mi café, viendo el mundo pasar, son estos momentos de tranquilidad los que te hacen recordar lo impredecible que puede ser la vida. Antes de continuar, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y cuál es tu bebida favorita en este momento? Volvamos a aquel helado tribunal en Atlanta. El aire en la corte de sucesiones del condado de Fulton estaba cargado con el olor a papel antiguo, cera de piso y la desesperación que solo el dinero puede provocar. Era una de esas tardes húmedas de Georgia donde el calor se siente pesado, presionando contra las ventanas como un invitado no deseado. Pero dentro del tribunal la temperatura era gélida. Yo tenía 34 años y según Jennifer, la mujer que me dio la vida, ya no era capaz de manejar mi propia vida, mis finanzas, ni la herencia que mi abuela había dejado. Jennifer no parecía una villana. Parecía una hija afligida, impecable en un blazer gris carbón que gritaba dinero antiguo y elegancia calculada. Cuando gritó la palabra incompetente, el sonido rebotó en los techos altos, vibrando sobre los bancos de madera donde unos pocos observadores estaban sentados. Sentí el peso de todas las miradas en la sala dirigirse hacia mí. No me inmuté. No miré hacia arriba para buscar lástima o juicio. Manteniendo la compostura de una experta en evaluación de riesgos, observé la sala no como un lugar de drama, sino como un terreno de amenazas que estaba auditando. En mi área de trabajo tenemos un dicho: cuanto más ruido, más débil es la señal. Jennifer estaba generando una enorme cantidad de ruido. Hablaba de mi pasado con un temblor ensayado en la voz, tejiendo una narrativa de inestabilidad, arrebatos emocionales y una supuesta incapacidad para manejar la herencia familiar. Rescataba fantasmas de hace 20 años, remontándose a cuando tenía 14 años. Ese fue el año en que mi mundo dejó de girar. El año en que mi padre se fue y Jennifer lo reemplazó con una serie de distracciones costosas y un hombre llamado Michael, que veía a nuestra familia como una propiedad de inversión. Recuerdo a esa chica de 14 años. Estaba rota. Sí, estaba sumergida en el trauma de un divorcio que parecía más una demolición. Recuerdo las sesiones de consejería escolar, los rincones donde intentaba ocultar mis lágrimas y los registros que Jennifer había guardado como munición en una caja fuerte. Hoy no estaba inventando una historia, estaba usando las cicatrices de una niña que solo necesitaba a su madre. Eliminó el contexto, los 20 años de sanación y el éxito profesional que había construido, dejando únicamente la imagen de una adolescente frágil. La jueza Sterling estaba sentada detrás del estrado con una expresión tan impenetrable como un libro contable cerrado. Era conocida por su precisión, una mujer que había pasado décadas viendo a través de las actuaciones de los desesperados. Dejó que Jennifer hablara largo tiempo, y yo entendía por qué. El silencio era mi fortaleza. En el mundo de la evaluación de riesgos, quien habla más es quien revela más vulnerabilidades. Jennifer pensaba que mi silencio era una señal de rendición, una bandera blanca frente a su poder superior. No tenía idea de que en realidad era una cerca perimetral. Durante años había vivido en un estado de hipervigilancia, un mecanismo de supervivencia nacido del abuso emocional. Cuando alguien te cría tratando tus emociones como una amenaza, aprendes a procesar el mundo a través de datos. Dejas de reaccionar y comienzas a registrar. Mi abuela Ruth me enseñó eso. Solía decir que las personas mienten, pero los números no tienen agenda. Ella me acogió cuando Jennifer decidió que yo era demasiado trabajo. Ruth no me dio frases vacías, me dio un libro contable. Me enseñó a equilibrar un talonario antes de poder conducir y, más importante, a identificar entradas que no pertenecían. Cuando Jennifer se sentó, acomodando su blazer con la satisfacción de quien creía haber dado un argumento final, su abogado asintió con arrogancia. Creían que me habían atrapado en mi propio pasado. Pensaban que los registros de una niña de 14 años superarían la realidad de una mujer de 34 que evaluaba riesgos para empresas Fortune 500. La jueza Sterling se inclinó, sus gafas resbalando ligeramente por la nariz, y le hizo al abogado de Jennifer la pregunta que vació la sala. «Abogado, ¿realmente no sabe a quién está demandando hoy?» El abogado parpadeó, su postura confiada flaqueando por un instante. «Es contadora, su señoría. Trabaja localmente», respondió.
Casi esbozo una sonrisa, pero mantuve mi expresión clínica. La jueza no respondió de inmediato. Miró primero a mí, luego a mi madre, cuya cara empezaba a perder el color cuidadosamente mantenido. El reconocimiento en los ojos de la jueza fue la primera grieta en el muro de Jennifer. Ella pensaba que la audiencia era para quedarse con la casa de mi abuela y cuestionar mi cordura. No sabía que en realidad era una auditoría de su propia alma. Como profesional, sabía exactamente qué les pasaba a quienes fallaban en esa auditoría. La mansión de Savannah era un vestigio de un tiempo en que la palabra familia significaba más que una batalla legal. Se encontraba al final de un largo camino cubierto de musgo, rodeada de robles antiguos que parecían susurrar secretos a quien tuviera paciencia para escuchar. Desde fuera, la propiedad era un símbolo de riqueza familiar, rejas de hierro oxidado, columnas blancas. Jennifer y Michael solo veían capital. Yo veía a una mujer que me había dado todo cuando mi propia madre me trataba como un seguro vencido. 6 meses antes de que mi abuela falleciera, detecté la primera anomalía. Sentada en su escritorio de caoba revisando la cuenta del fideicomiso, los números no cuadraban. Mi pulso no se aceleró, se ralentizó, como cuando identifico un riesgo sistémico alto en el trabajo. Encontré retiros irregulares que evadían los procedimientos estándar del fideicomiso. Michael, un hombre cuya única aportación a la familia era un historial de deudas y apuestas fallidas, había encontrado una vulnerabilidad. Había retirado secretamente $96,400 del fideicomiso de mi abuela, de manera irregular, pensando que los números redondos parecerían gastos de reparaciones o médicos. Yo había estado rastreando fraudes por años. Sabía que quien roba una vez, rara vez se detiene. Michael vivía siempre al borde financiero y necesitaba desesperadamente ese dinero en efectivo para evitar que un acreedor privado se apoderara de sus autos y oficina. Pensó que el fideicomiso de mi abuela era un cajero automático indetectable. Fue un movimiento apresurado y descuidado. El tipo de error que comete un ladrón experimentado cuando está acorralado. El robo fue clínico, pero las consecuencias fueron inmediatas. Al vaciar el fideicomiso para salvar su propio cuello, la cuenta quedó sin fondos. Cuando llegó la factura anual de impuestos de la mansión en Savannah, no había nada para pagarla. No eran simples advertencias, eran avisos finales. Michael había estado desviando el fondo de impuestos durante 3 años consecutivos, ocultando el correo mientras los intereses se acumulaban. La casa, heredada por generaciones, estaba al borde de la ejecución fiscal. No llamé a Jennifer para gritar. Traté a mi madre y a mi padrastro como una deuda mal manejada que debía reestructurar. Abrí mi cuenta de ahorros personal y transferí exactamente $96,400 al fideicomiso para cubrir los impuestos. Salvé la casa, pero no lo hice por ellos. Jennifer y Michael creían que eran los depredadores y yo solo la hija silenciosa pagando las cuentas. No se dieron cuenta de que al usar mi propio dinero para cubrir su robo, había comprado el derecho a su caída. Jennifer conocía el mundo corporativo con aterradora precisión. No necesitaba ganar el caso para destruirme. Solo tenía que sembrar suficiente duda para congelar mi carrera. La carta anónima que envió a la empresa Fortune 500 donde trabajaba solo expresaba preocupación por mi bienestar, señalando mi supuesta inestabilidad mental como un riesgo sistémico. Pero no se detuvo ahí. Adjuntó una copia notariada de la petición de tutela, haciéndome parecer una responsabilidad legal para los millones de dólares de la empresa. El mundo corporativo no perdona la palabra responsabilidad. Mi supervisora, a quien respetaba durante 5 años, no podía mirarme a los ojos. Hablaba con el lenguaje vacío de recursos humanos. Observaba cómo mi carrera se desmantelaba. No me despedían, me marginaban. Sin nuevos contratos, sin acceso a servidores seguros, sin oportunidades de testimonio experto. 7 años de construir una reputación sólida se borraban con la presentación de una mentira malintencionada de mi madre. Mi novio Liam fue el siguiente pilar en desmoronarse. Sentado frente a mí en nuestra cocina, con una expresión de simpatía desgastada, había sido influenciado por semanas de manipulación de Jennifer. Alimentó sus propias inseguridades sobre mi supuesta declinación mental y el escándalo inminente. No se fue solo por miedo. Se fue porque Jennifer le ofreció una salida de una relación que él no podía manejar. No lloré ni grité. Comprendí que nuestra relación era otra responsabilidad que debía soltar. Jennifer, mientras tanto, dominaba las redes sociales, perfeccionando el drama digital. Fotos de la mansión al atardecer, relatos largos y lacrimógenos sobre la tragedia de una hija perdida a la locura. Cosechaba lástima, convirtiendo su codicia en un mensaje de conciencia sobre salud mental.
Estar marginada por mi empresa no fue un castigo, fue una oportunidad. Jennifer creía haber ganado, pero me había dado lo que un investigador forense más necesita: tiempo. Sin perder un segundo en enojo, revisé cada documento que Jennifer había presentado para apoderarse de la herencia de mi abuela. Empecé con el poder notarial, su llave maestra para desbloquear el fideicomiso. A simple vista parecía impecable, pero reconocí el número de comisión del notario. Era alguien fallecido hacía 3 años. Jennifer no solo había manipulado a mi abuela, también había usado la identidad de un muerto para fabricar autoridad legal. Esto era un delito. Comprobé pagos de pólizas de vida en las semanas previas al fallecimiento de mi abuela. Jennifer había explotado un agujero legal, falsificando su firma digital y asegurando una póliza de alto valor solo 8 semanas antes de su muerte. Su objetivo era un beneficio monetario directo. Jennifer y Michael no eran simples ladrones, eran depredadores, contando los días de una mujer enferma como si fueran una línea de tiempo financiera. No llamé a la policía. Preparé un archivo seguro llamado Dead Man's Switch, documentando $1,800,000 en fraude y malversación orquestados por Michael, y lo entregué al FBI. El silencio en la sala terminó cuando la jueza Sterling habló. Antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Realmente no sabe a quién está demandando hoy? El abogado intentó mantenerse firme. «Es contadora, su señoría», respondió. «No», replicó la jueza. «Emily es consultora estratégica senior para conglomerados de seguros globales. Esta corte ha contratado su firma varias veces para auditar fraudes millonarios. Ella es la persona a quien llamamos cuando alguien como su clienta intenta ocultar sus rastros». El aire desapareció. Jennifer estaba frente a quien auditaba depredadores por profesión. Me levanté. «Su señoría, mientras mi madre construía una actuación teatral de locura, yo estaba realizando una auditoría. Presenté un archivo al actuario llamado Dead Man's Switch, mostrando $1,800,000 en fraude sistémico y la póliza de seguro secretamente adquirida por Jennifer. El giro fue total. La cara de Jennifer pasó de pálida a gris. Su personaje social cuidadosamente construido se desmoronó. No quedaba ruido, solo números. La jueza no necesitó usar el mazo. Ordenó que la petición de tutela se desestimara con prejuicio y remitió las pruebas a autoridades federales. Michael fue arrestado de inmediato. Jennifer quedó como persona de interés en una investigación federal. Jennifer fue sentenciada a 5 años por fraude y falsificación. Michael a 10 por malversación y apuestas ilegales. La póliza de vida fue anulada y los $1,800,000 congelados para restitución. Yo no me quedé a ver los llevados. Regresé a Savannah, vendí la mansión y usé los $96,400 recuperados junto al resto de la herencia para crear un fondo legal para proteger a ancianos, llamado Fundación Ruth Cross, en honor a mi abuela. He aprendido que algunos creen que pueden ganar con volumen. Gritar más fuerte, mentir mejor. Están equivocados. La justicia no necesita un micrófono, necesita un libro contable. Si alguna vez estás solo enfrentando a una familia que intenta invisibilizarte, recuerda, tu silencio no es debilidad, es perspectiva. Es la sala tranquila donde reúnes hechos, revisas tus números y esperas que los que creen ganar cometan su error inevitable. Para quienes siempre se sintieron al borde, llamados diferentes por ver lo que otros querían ocultar. Sean pacientes. La verdad tiene su propio ritmo. No necesita defensa, solo espacio para ser vista. No están solos y son mucho más poderosos que el ruido que hacen los demás.